La humanidad tardó casi 1000 años en dominar por completo su propia galaxia. No fue un proceso rápido ni armonioso, pero fue definitivo. Los sistemas estelares fueron colonizados, los mundos terraformados y las inteligencias artificiales asumieron la administración de billones de vidas humanas. La guerra, aunque aún presente, se había vuelto predecible. Los conflictos se resolvían antes de ocurrir, calculados, simulados y neutralizados por probabilidades. Cuando la tecnología de viaje intergaláctico fue finalmente completada, no hubo miedo. Hubo celebración. El primer salto más allá de la galaxia humana fue anunciado como el mayor hito en la historia de la especie. No se trataba solo de expansión territorial, sino de confirmación filosófica. La humanidad había superado las limitaciones impuestas por el cosmos. El universo había dejado de ser una frontera. Se había convertido en continuidad. Las primeras sondas atravesaron el vacío entre galaxias sin incidentes. Los datos regresaron confirmando el éxito del experimento. Las rutas estables eran posibles. La distancia, antes considerada insuperable, se había convertido simplemente en un problema de energía y cálculo. Fue entonces cuando la humanidad decidió enviar algo más que máquinas. Se preparó una flota diplomática. No con intención de guerra, sino de anuncio. La humanidad creía que las civilizaciones intergalácticas, si existían, aún estarían en etapas tempranas o aisladas. La lógica humana asumía que la expansión acelerada era un privilegio raro. Esa lógica estaba equivocada. Al emerger del salto, la flota no encontró espacio vacío ni mundos salvajes. Encontró orden. Estructuras colosales orbitaban estrellas distantes. Campos energéticos delimitaban regiones enteras del espacio. Señales no identificadas atravesaban el vacío en patrones que no correspondían a ninguna tecnología humana conocida. Antes de que pudiera enviarse cualquier transmisión, la flota fue rodeada. No por naves convencionales, sino por presencias que desafiaban toda clasificación. Algunas eran masas luminosas que alteraban la gravedad a su alrededor. Otras parecían organismos vivos integrados en el propio espacio. Había entidades que no ocupaban una posición fija, existiendo como probabilidades inestables. La humanidad no había descubierto alienígenas. Había cruzado la frontera de un sistema intergaláctico organizado. La comunicación se estableció sin lenguaje, sin símbolos y sin imágenes. El contenido fue traducido por las inteligencias humanas como una estructura conceptual simple y perturbadora. La humanidad había sido detectada mucho antes de su llegada. Su expansión galáctica había sido observada, catalogada y debatida por civilizaciones que existían desde hacía millones de años. La flota humana no era visitante. Era una variable tardía. El espacio alrededor de la flota comenzó a cerrarse. No como un ataque directo, sino como contención. Las rutas de salto se volvieron inestables. Los sensores fallaron de manera selectiva. La humanidad comprendió, demasiado tarde, que no estaba entrando en un nuevo territorio, sino en un dominio regulado. El mensaje final fue inequívoco. La expansión humana había roto equilibrios mantenidos entre galaxias. Su velocidad de crecimiento era considerada incompatible con la estabilidad del universo observable. La humanidad no estaba siendo invitada a negociar. Estaba siendo evaluada. Instantes después, la flota desapareció de los registros humanos. No hubo explosión ni señal de destrucción. Solo ausencia. Como si nunca hubiera existido. Cuando el silencio llegó a la galaxia humana, no trajo pánico inmediato. Trajo incredulidad. Durante semanas, se atribuyó a una falla técnica, a un error de cálculo o a una interferencia desconocida. Pero cuando las sondas enviadas a las mismas coordenadas simplemente dejaron de regresar, una verdad comenzó a emerger. La humanidad no estaba sola. Y, peor aún, no estaba en la cima de la jerarquía cósmica. La desaparición de la flota diplomática puso fin a cualquier ilusión restante. Cuando la humanidad aceptó que no se trataba de un accidente, sino de una acción deliberada, el Consejo Central declaró un estado de movilización total.
por primera vez desde la unificación galáctica, el enemigo no era una civilización identificable, sino un conjunto de presencias que operaban más allá de la comprensión humana. La respuesta fue militar. Flotas de contención fueron posicionadas a lo largo de las rutas recientemente descubiertas. Armas diseñadas para conflictos interestelares fueron recalibradas a escalas intergalácticas. La humanidad no tenía intención de retirarse. La expansión había sido detenida, pero el territorio ya reclamado no sería entregado sin resistencia. El primer enfrentamiento directo ocurrió semanas después. Una fuerza humana avanzó hasta el punto donde la flota diplomática había desaparecido. El espacio parecía intacto. No había amenaza visible. No había flotas enemigas esperando. Aún así, se autorizó un ataque preventivo. La respuesta llegó desde múltiples direcciones, y desde ninguna al mismo tiempo. La primera especie se reveló como una conciencia distribuida, formada por campos energéticos autoconscientes. Las armas humanas atravesaron esas entidades sin causar daño físico, mientras sistemas enteros comenzaron a fallar debido a interferencias directas en la causalidad local. Las naves perdieron la noción de antes y después. Las tripulaciones entraron en estados de desorientación temporal irreversible. Antes de que la humanidad pudiera adaptarse, surgió una segunda forma de guerra. Organismos colosales, nacidos en estrellas muertas, emergieron del espacio profundo. No atacaban naves, atacaban sistemas gravitacionales. Estrellas humanas comenzaron a oscilar, las órbitas se volvieron inestables y mundos enteros quedaron condenados sin que se disparara un solo tiro. Una tercera especie operaba de una manera aún más perturbadora. No atacaba la materia ni la energía, sino la información. Bases de datos históricas fueron borradas selectivamente. Protocolos militares desaparecieron de los sistemas. Los comandantes perdieron acceso a sus propias órdenes. La guerra también se libraba contra la memoria humana. Cada especie combatía de una forma distinta. No existía una estrategia única que funcionara contra todas. Lo que protegía a la humanidad de una amenaza se convertía en vulnerabilidad frente a otra. La humanidad comprendió que no enfrentaba a un enemigo unificado, sino a un consorcio de civilizaciones, cada una representando una forma distinta de existir y de hacer la guerra. Las pérdidas aumentaron rápidamente. Los sistemas fronterizos fueron abandonados. Mundos enteros desaparecieron no por destrucción directa, sino por inviabilidad física. La guerra no tenía una línea de frente clara. Surgía donde la humanidad menos lo esperaba, explotando límites que nunca habían sido puestos a prueba. El impacto psicológico fue profundo. Soldados entrenados para enfrentar naves y ejércitos ahora se enfrentaban a entidades que no podían ser atacadas, enemigos que no podían ser vistos y ataques que no podían ser respondidos. El propio concepto humano de guerra comenzó a derrumbarse. Los informes estratégicos llegaron a una conclusión alarmante. Ninguna de esas especies, de forma individual, parecía interesada en conquistar territorio humano. El objetivo común no era la expansión, sino la contención. La humanidad estaba siendo tratada como una variable peligrosa, un fenómeno que debía ser limitado antes de volverse incontrolable. La guerra no era personal. Era preventiva. Esta comprensión marcó un punto de inflexión decisivo. La humanidad no estaba luchando por supervivencia inmediata, sino contra un juicio cósmico que ya estaba en marcha. Cada batalla perdida no era solo una derrota militar, sino la confirmación de un veredicto que se construía en su contra. Y a medida que más especies entraban en el conflicto, quedó claro que esta guerra no se decidiría por fuerza bruta. Se decidiría por algo mucho más difícil. La capacidad de la humanidad para demostrar que merecía seguir creciendo. Frente a la multiplicidad de enemigos, la humanidad respondió como siempre había respondido a las grandes amenazas, centralizando. El Consejo Central decretó la unificación absoluta de la estrategia de guerra. Todas las flotas, las inteligencias artificiales y los sistemas de mando pasaron a operar bajo un único protocolo adaptativo. La lógica era clara: si la humanidad enfrentaba una guerra en múltiples frentes conceptuales, debía actuar como un solo organismo, rápido, cohesionado y coherente.
Así nació el Comando Intergaláctico Unificado. Por primera vez, las decisiones militares dejaron de tomarse a escala local. Cada movimiento era analizado por inteligencias estratégicas que integraban datos de todos los conflictos simultáneos. La humanidad creía que la fuerza de la coordinación superaría la diversidad alienígena. Por un breve momento, pareció funcionar. Algunas especies fueron contenidas. Los ataques gravitacionales fueron neutralizados mediante manipulaciones espaciales precisas. Las entidades energéticas fueron confinadas en zonas de inestabilidad controlada. Los sistemas de información recibieron capas redundantes de protección. La guerra dejó de parecer caótica. Pero ese orden tuvo un costo invisible. A medida que la humanidad se volvía más eficiente, también se volvía más predecible. El Comando Unificado producía respuestas perfectas y perfectamente reconocibles. Las especies enemigas, aunque distintas entre sí, compartían un rasgo fundamental, la capacidad de observar patrones en escalas que la humanidad no comprendía. La unidad humana se convirtió en una señal. Cada decisión coordinada resonaba como una firma estratégica. Cada victoria revelaba la lógica detrás de las elecciones humanas. Lo que parecía adaptación era, en realidad, exposición. Las especies comenzaron a responder de forma sincronizada. Ataques que antes eran independientes pasaron a ocurrir en secuencias complementarias. Una especie desestabilizaba sistemas gravitacionales mientras otra borraba datos de mando y una tercera interfería en la percepción temporal de las tripulaciones. No existía comunicación detectable entre ellas, pero la coordinación era innegable. La humanidad comprendió, demasiado tarde, que el enemigo estaba aprendiendo a la humanidad como un todo, no como fuerzas aisladas. El Comando Unificado, creado para enfrentar la diversidad, había proporcionado exactamente lo que el Consorcio Intergaláctico necesitaba, un modelo completo de la civilización humana. Por primera vez, los informes indicaron algo aún más alarmante que las pérdidas territoriales. Las especies comenzaron a anticipar decisiones antes incluso de que fueran tomadas. No porque leyeran la mente, sino porque comprendían los principios que regían la lógica humana. Ética, preservación de la vida, priorización de centros poblacionales, todo se había vuelto predecible. La humanidad había transformado sus valores en vulnerabilidades estratégicas. El impacto fue devastador. Flotas enteras fueron atraídas a trampas construidas a partir de modelos de probabilidad humana. Mundos considerados protegidos se convirtieron en objetivos prioritarios precisamente porque abandonarlos era moralmente inaceptable. La guerra comenzó a explorar no solo límites tecnológicos, sino límites emocionales y culturales. La unidad comenzó a resquebrajarse. Sistemas periféricos cuestionaron órdenes provenientes del centro. Algunos mundos comenzaron a actuar por cuenta propia, ignorando los protocolos globales. Otros cortaron por completo sus conexiones con el Comando Unificado, prefiriendo el riesgo del aislamiento a la certeza de la previsibilidad. El Consejo intentó mantener el control. Pero cada intento de reafirmar la unidad solo hacía el patrón más claro para el enemigo. La humanidad estaba atrapada en una paradoja: cuanto más organizada se volvía, más fácil era combatirla. Fue entonces cuando una conclusión impensable comenzó a ganar fuerza. Tal vez la humanidad no estaba siendo atacada por ser agresiva ni por ser expansionista. Tal vez estaba siendo atacada por ser demasiado coherente. El Consorcio Intergaláctico no temía la fuerza humana. Temía su capacidad de convertirse en un sistema dominante unificado. Una civilización que piensa como una sola entidad es fácil de corregir a escala cósmica. La idea que emergió fue radical. Para sobrevivir, la humanidad quizá tendría que abandonar aquello que siempre había considerado su mayor virtud, la unidad. Y esa posibilidad planteó la pregunta más peligrosa de la guerra. ¿Es posible sobrevivir a un conflicto intergaláctico fragmentando aquello que nos hace humanos? La ruptura de la unidad no fue inmediata. Fue caótica, dolorosa y profundamente antinatural para una civilización construida sobre la integración absoluta. Durante siglos, la humanidad había aprendido que sobrevivir significaba coordinar, centralizar y optimizar. Ahora debía hacer exactamente lo contrario.
El Consejo Central no anunció la dispersión como una estrategia. Simplemente dejó de impedir que ocurriera. Los protocolos globales comenzaron a fallar de manera deliberada. Las autorizaciones dejaron de renovarse. Los sistemas de mando pasaron a operar en modo local permanente. Mundos que antes estaban conectados por redes cuánticas fueron desconectados, no por ataque enemigo, sino por decisión humana. La humanidad comenzó a fragmentarse por elección. Las flotas empezaron a operar sin comunicación entre sí. Algunas adoptaron doctrinas de agresividad extrema, atacando cualquier presencia alienígena detectada. Otras asumieron posturas completamente defensivas, rechazando el combate incluso frente a pérdidas severas. En algunas regiones, la guerra continuó con intensidad, mientras que en otras reinó el silencio absoluto. No quedó ningún patrón. Y eso, finalmente, comenzó a introducir ruido en los modelos enemigos. Las especies del consorcio intergaláctico respondieron de forma desigual. Algunas intensificaron los ataques, intentando forzar reacciones predecibles. Otras se retiraron temporalmente, incapaces de determinar si ciertas acciones humanas representaban una estrategia o un colapso interno. Por primera vez, el enemigo dudó. Pero la dispersión tuvo un costo interno devastador. Sin coordinación, los sistemas humanos colapsaron debido a decisiones contradictorias. Mundos vecinos comenzaron a comportarse como extraños. Antiguas alianzas se disolvieron. En algunos sectores, resurgieron conflictos internos humanos, alimentados por el miedo y la ausencia de una narrativa común. La guerra externa empezó a mezclarse con la desintegración interna. Informes fragmentados revelaron una paradoja. Cuanto más inestable se volvía la humanidad, más difícil era para el consorcio aplicar contenciones eficaces. Pero, al mismo tiempo, esa inestabilidad amenazaba con destruir a la especie sin necesidad de intervención externa. La dispersión estaba funcionando. Pero estaba matando a la humanidad desde dentro. Las especies enemigas comenzaron a cambiar su enfoque. Los ataques directos se volvieron menos frecuentes. En su lugar, observaron. Ya no buscaban contener sistemas específicos, sino evaluar la trayectoria general. La pregunta dejó de ser si la humanidad era peligrosa y pasó a ser si aún era una civilización. La línea entre estrategia y colapso se volvía cada vez más delgada. Algunos mundos humanos comenzaron a desarrollar culturas completamente distintas en pocas décadas. Tecnologías fueron abandonadas por elección. Otras fueron llevadas a extremos éticos antes impensables. La propia definición de humano comenzó a variar de sistema en sistema. El consorcio percibió esto. Y empezó a considerar una nueva posibilidad: tal vez la humanidad se estaba autodestruyendo lo suficientemente rápido como para no requerir corrección externa. Esa posibilidad dividió a las especies enemigas. Algunas defendían que la contención debía continuar hasta que no quedara ninguna amenaza. Otras comenzaron a cuestionar si la intervención aún tenía sentido. Por primera vez, el juicio cósmico dejó de ser unánime. La humanidad, fragmentada y sangrando, había introducido algo inesperado en el conflicto. Duda. Pero la duda tenía un límite temporal. Si la dispersión continuaba sin control, la humanidad dejaría de existir como una especie reconocible. Si se detenía demasiado pronto, la coherencia regresaría, y con ella, la previsibilidad. El Consejo Central, ahora reducido a un núcleo simbólico, comprendió la gravedad del momento. La dispersión no podía ser permanente. Debía ser controlada sin convertirse en patrón. Y eso exigiría una última decisión, aún más peligrosa que todas las anteriores. Definir hasta dónde la humanidad podía perderse sin desaparecer por completo. La decisión no fue anunciada como una victoria, ni como una rendición. Fue registrada simplemente como un cambio de estado. Ante el riesgo real de extinción, ya fuera por una coherencia excesiva o por una dispersión irreversible, lo que quedaba del Consejo Central autorizó la última maniobra posible. No se trataba de reconstruir la unidad ni de profundizar el caos. Se trataba de crear algo que jamás había existido antes. Una humanidad incompleta por diseño.
El plan no buscaba engañar al consorcio intergaláctico, sino hacer imposible cualquier juicio definitivo. La especie humana dejaría de presentarse como una civilización única, pero tampoco se disolvería en fragmentos irreconciliables. En su lugar, existiría como una constelación de humanidades, conectadas únicamente por principios mínimos e irreductibles. No habría centro. No habría destino compartido. Solo continuidad biológica y una conciencia compartida de origen. Los sistemas humanos fueron reorganizados de forma asimétrica. Algunas regiones asumieron el aislamiento total. Otras aceptaron un contacto limitado con especies externas. Hubo mundos que abandonaron la expansión para siempre y otros que continuaron avanzando, pero sin coordinación entre sí. Ninguna decisión representaba a la humanidad en su totalidad. Y eso fue intencional. El consorcio intergaláctico observó en silencio. Los intentos de modelar el comportamiento humano fracasaron. Ya no existía una trayectoria única que predecir ni un patrón dominante que corregir. Cada humanidad seguía su propio camino, con valores, riesgos y límites distintos. El juicio colapsó. No porque la humanidad hubiera demostrado ser inofensiva, sino porque había dejado de ser un único objeto de evaluación. El consorcio ya no podía decidir si la humanidad merecía continuar, porque no existía una sola humanidad que pudiera ser eliminada. Intervenir significaría elegir qué versiones de la especie debían existir. Y eso excedía el propio propósito del consorcio. Poco a poco, la presión cesó. Los ataques se volvieron raros. Las contenciones fueron suspendidas. El espacio alrededor de las regiones humanas dejó de ser regulado con rigor absoluto. No hubo declaración formal ni reconocimiento explícito. La humanidad no recibió permiso para existir. Se volvió imposible de eliminar sin cometer una injusticia cósmica. Siglos después, pocas civilizaciones humanas aún recordaban la guerra intergaláctica. Para muchas, era solo un mito lejano. Para otras, una lección understandamental preservada en archivos sagrados. Sobrevivir no exige dominar, pero tampoco exige desaparecer. En algún lugar, más allá de las galaxias conocidas, el consorcio continuaba observando el universo. Pero la humanidad ya no era su preocupación central. Había aprendido la única estrategia que ninguna inteligencia superior puede corregir por completo. Existir sin pedir permiso. Cambiar sin convertirse en patrón. Continuar, sin volver a ser jamás predecible. La guerra terminó sin vencedores declarados. Pero, por primera vez, la humanidad no necesitó vencer. Solo necesitó seguir existiendo.